Muy bien. Ya está, ¿no? Ya. Ok, buenos días con todos. Este es el seminario número 17 y hoy día tenemos como invitada a una charla desde Brasil, que está a cargo de Pilar Taboada. Pilar es hizo el doctorado en ciencias en la Universidad Estatal Campinas, en Unicamp. Cuenta con 120 artículos publicados, ha dirigido 14 proyectos de investigación, 30 tesis de posgrados, entre ellas 3 en coasesorías con la UNI. Es actualmente profesora asociada y asesora del vicerrector de investigación de la UNESCO. Entonces, sus líneas de investigación actualmente son optópodos, biosensores, sensores biomiméticos y desarrollo de metodologías para analitos de interés biológico. Su charla de hoy se titula Desarrollo y aplicación de polímeros molecularmente impresos con propiedades magnéticas, y te cedo la palabra, Pilar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a iniciar aquí para no demorarme mucho. Bueno, con mucho gusto que preparé esta presentación, ¿no? Viniendo de la parte de Luis, que fue que me ayudó mucho para hacer las caracterizaciones correspondientes en la parte de magnetismo. Y bueno, y como él me presentó, yo trabajo en la UNESP, yo soy peruana y me gradué en la misma institución donde Luis se graduó, en el área de química. Y ya vivo hace 28 años aquí, 29 años aquí en Brasil. Y bueno, mi área es desarrollo de sistemas biomiméticos, tanto de enzimas, anticuerpos y DNA, y actualmente, ¿no?, en este seminario focalizado en el área de desarrollo de polímeros molecularmente impresos que en teoría mimetizarían la interacción anticuerpo-antígeno, que durante el decorrer de esta presentación se van a dar cuenta. Yo soy usuaria de las propiedades magnéticas. Yo trabajo en otra línea, pero aquí intenté colocar algo de lo que yo puedo usar en esta área, ¿sí? Entonces, conversando con Luis, me voy a dar los fundamentos de esta parte de lo que serían los polímeros molecularmente impresos y para su aplicación en sistemas de análisis en la forma de sensores, ¿sí? Sensores electroquímicos principalmente en este caso. Bueno, entonces yo vengo trabajo en la UNESP y soy profesora asociada del Instituto de Química y soy líder del grupo de nanobiomimética, de sensores nanobiomiméticos. Actualmente, ¿no? Resumen bien rápido, yo cuento con 3 postdoc, 4 PhD, 5 supervisionados en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 4 mestrandos, siendo 2 co-supervisionados en la UNI, y tengo 6 alumnos de pregrado, siendo 2 supervisionados en la UNI en tesis de licenciaturas. ¿Sí? Ese es más o menos el esquema de mi grupo de investigación. Y nosotros trabajamos en el desarrollo de sensores y biosensores básicamente, utilizando nanomateriales, compuestos biológicos y biomiméticos, utilizamos enzimas y anticuerpos también, y DNA, con diferentes tipos de transductores, principalmente transductores ópticos a base de fibra óptica y electroquímicos utilizando técnicas voltamétricas. Y para desarrollar entonces sensores ópticos y electroquímicos utilizando estos catalizadores redox, los MIPS que voy a hablar hoy día, peptídeos, aptámeros, enzimas, interacciones anticuerpo-antígeno y DNA. Y utilizando también nanomateriales, ¿no?, como nanotubos de carbono, grafeno, nanopartículas de oro, nanopartículas magnéticas y nanopartículas híbridas. En este seminario voy a dar énfasis en lo que serían los MIPIs acoplados a nanopartículas magnéticas. Bueno, pero ¿de dónde sale la teoría de impresión molecular? La teoría de impresión molecular, que es lo que voy a tratar hoy día, viene del concepto establecido por la teoría de formación de anticuerpos que Linus Pauling divulgó en 1940. Y en ese caso, él dedujo, él estipuló que en la presencia de un antígeno en un sistema inmunológico, no en un sistema biológico, el anticuerpo es generado alrededor de ese, vamos a decirlo así, template, plantilla, molde, ¿sí? Que puede ser un epítopo de un virus, ¿sí? En un virus, en algunas partes específicas. Entonces el anticuerpo se forma alrededor del antígeno,
¿sí? De una forma que va a ofrecer después una alta especificidad en el cuerpo, en los sistemas biológicos, de forma que estructuralmente es complementar y funcionalmente, en función química, vamos a decir así, es también complementaria. Entonces permite el reconocimiento de esa cavidad que se formó de forma altamente específica, ¿sí? Entonces, esa es la teoría que propuso Pauling en 1940. Y a partir de ahí tuvo la idea de que si se conseguiría hacer artificialmente algún material que ofrezca una cavidad selectiva, tanto estructural cuanto funcional, podríamos dar inicio a lo que se conoce como la teoría de impresión molecular, ¿sí? Y eso fue en 1949 hecho por un alumno de Linus Pauling, que fue comunicado por él mismo en 1949, de un exalumno de él, que el nombre era aquí Frank Dicken, que inicialmente propuso o mostró el primer polímero molecularmente impreso inorgánico a través de la impresión de una sílica gel que fue preparada en la presencia de un colorante, en el caso anaranjado de metilo, que después que hizo la remoción de ese colorante, esa sílica gel absorbía principalmente el naranjado de metilo o compuestos del tipo azo que tenían estructura muy parecida al naranja de metilo. Bueno, y con esto entonces Pauling sugirió la posibilidad de la existencia / síntesis de lo que él llamó anticuerpos artificiales o polímeros biomiméticos, ¿sí? Entonces, esas son las bases de la concepción de lo que serían los actuales polímeros molecularmente impresos, también conocidos en la literatura como anticuerpos artificiales o también conocidos como polímeros biomiméticos, ¿sí? Entonces esa es la base, los fundamentos de este tipo de materiales. ¿Y cómo esos materiales entonces actualmente son sintetizados? Los más comunes son la síntesis orgánica, ¿sí? Y que es constituida o que es realizada a través de radicales, ¿sí? En medios homogéneos, ¿sí? Normalmente. Y consta de que si yo quiero construir un polímero molecularmente impreso para un determinado template, ¿sí? Puede ser un anticuerpo, disculpa, puede ser un antibiótico, un pesticida, algún fármaco, entonces tengo el template y junto con él voy a colocar algunos monómeros, uno o más monómeros funcionales que puedan interaccionar con ese template a través de algunos grupos funcionales. Ya voy a explicar eso después. Entonces tengo mi template, una molécula, tiene algunos grupos funcionales que pueden interaccionar con grupos funcionales de lo que yo voy a llamar de monómero funcional. Y en ese caso, el requisito para el monómero funcional es que tenga una doble enlace para poder permitir que la polimerización radicalar. Entonces, inicialmente se pone en contacto el template con uno o más monómeros funcionales, ¿no? Y se deja en reposo para generar aquel complejo monómero funcional template, llamado así en la jerga del área, ¿sí? A seguir entonces en la presencia de un monómero estructural que va a dar la rigidez a ese polímero formado, ¿sí? Y en la presencia de un iniciador radicalar que lo puedo activar o térmicamente o electroquímicamente o a través de luz UV, ¿no? De irradiación. Entonces el iniciador radicalar genera el radical y en la ausencia de oxígeno, ¿sí? Se va a generar entonces la propagación radicalar y con esto se van generando los radicales, ¿no? Que al final van tejiendo alrededor de ese monómero, de ese complejo monómero funcional template, la red polimérica que va a dar rigidez a mi polímero, ¿sí? Entonces se va a tejer esa red polimérica con el monómero estructural y después de una etapa de lavado de ese polímero para extracción del analito,
voy a tener lo que se conoce el MIPI, que es funcionalmente y estructuralmente complementar para después utilizar ese material en la presencia de mi analito en una muestra más compleja, capturar apenas mi analito o analitos o moléculas con estructura muy parecida a ese analito, ¿sí? Entonces tenemos aquí la síntesis del polímero molecularmente impreso, que en el caso es aquella que actualmente se utiliza, que es la síntesis orgánica y a través de formación de radicales, ¿sí? Entonces tenemos el polímero molecularmente impreso, y para verificar si mi síntesis es adecuada, es selectiva y de hecho funciona para mi analito, siempre se sintetiza juntamente un polímero no impreso en las mismas condiciones, que va a servir como control, y en el caso que se conoce como No Imprinting Polymer, o NIP. Entonces tenemos el MIP y tenemos su NIP, que va a servir como nuestro control. Entonces de aquí para frente, cuando vean MIP y NIP, ya van a saber lo que significa, ¿sí? Bueno, entonces, muchos MIPs han sido descritos en la literatura, desde aquellos que consiguen absorber o identificar iones o extraer iones de una determinada matriz, como plomo, estroncio, mercurio, metilmercurio y así por delante. Muchísimos para moléculas orgánicas relativamente pequeñas, como pesticidas, disruptores endocrinos, hasta explosivos. Bastantes fármacos, aminoácidos, peptidos, azúcares, y eso ahí la literatura está llena de polímeros molecularmente impresos para moléculas de ese tipo y de los más diversos modos de síntesis, ¿sí? Aquí yo voy a intentar hablar un par de esas síntesis ahí. Y actualmente el gran desafío es hacer MIPs para macromoléculas. ¿Por qué? Porque el MIP, si conforme va aumentando, se me salió el mote, conforme va aumentando la cavidad selectiva, si estás en una muestra compleja, ¿qué va a pasar? Algunas moléculas pequeñas que eventualmente puedan interaccionar con algún grupo funcional de esa cavidad, acaba bloqueando tu cavidad selectiva. Entonces, un gran desafío es el trabajo con macromoléculas. Y actualmente, en mi grupo de investigación, estamos trabajando utilizando la simulación computacional de tal forma que podamos verificar cuál es el mejor monómero funcional o monómeros funcionales y solvente que permitiría obtener una cavidad más selectiva, ¿sí? Y en ese sentido, este año, publicamos un artículo en el cual puede observarse la cavidad selectiva formada para una macromolécula de troponina T, que es el marcador del infarto de miocardio, ¿sí? Cuando se compara con el NIP, aquí no se observa ninguna cavidad. Entre tanto, cuando tenemos la macromolécula, se observa esta cavidad. ¿Por qué que resalto esto? Porque para moléculas pequeñas, que son del tamaño de Armstrong, tanto el MIP cuanto el NIP, no se observa nada, ni el MEV, ni el SHEN, ni en el TEN. Pero para las macromoléculas, inclusive fue el primer artículo en la literatura en el cual se muestra la bendita impresión molecular, claro, conseguida con una macromolécula, ¿no? Y sintetizado conforme a aquel método que acabé de mostrarles anteriormente, ¿no? De aquel esquema. Entonces tenemos aquí la cavidad selectiva de la impresión molecular. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de polímeros impresos? Los primeros que fueron sintetizados fueron aquellos del tipo inorgánico, ¿sí? Y son obtenidos a través del proceso de Sol-Gel, que incluye varias reacciones de policondensación en medio básico, ¿sí? Y en ese caso, los nombres del monómero funcional y del monómero estructural mudan un poquito, por se trata de una jerga de la propia área. Entonces, al monómero funcional se le llama de monómero precursor,
que es un silano funcional, porque generalmente los MIPIs inorgánicos se hacen a través de sobre sílica, ¿sí? Sobre partículas de sílica o dentro de la propia sílica. Y tenemos el monómero estructural, que en este caso de los polímeros impresos inorgánicos son llamados de monómeros precursores, que van a interaccionar por algún tipo de interacción con el analito aquí, en algún grupo funcional. Aquí tenemos que interacciones de hidrógeno, ¿sí? Aquí tenemos oxígeno, y el monómero, el precursor, monómero precursor, tiene hidrógenos. Entonces a través de interacciones de hidrógenos se acaban moldeando para construir aquel complejo monómero estructural monómero funcional y analito. Y el silano acaba siendo aquí está, aquí cerrado. Aquí algún silano va a servir como monómero estructural, ¿sí? Aquí es el teos, aquí está faltando, aquí es el teos. Bueno, entonces teniendo esto en la presencia de base, ¿no? Se van a realizar las reacciones de policondensación, y alrededor de ese template se va a obtener que toda la red polimérica de silanos impresas, que después de la remoción o de retirar ese analito, se va a obtener la cavidad funcionalmente y estructuralmente complementaria para recepcionar la misma molécula a partir de una muestra compleja, o no sé, cuando se hacen las medidas en un sensor, por ejemplo. Entonces tenemos que el polímero molecularmente impreso inorgánicamente es a través de estas reacciones de policondensación. Entra en contacto con la molécula molde y durante un tiempo ese monómero funcional, y a seguir se genera entonces el polímero alrededor, ¿no? El polímero orgánico, se retira la molécula y se genera el MIP. Y en este caso, así como en el otro del polímero inorgánico, pero en este caso que es el más común, tenemos varias variables, ¿no? Que deben ser consideradas. Si se va a utilizar el analito o alguna molécula muy parecida, porque a veces el analito es inestable a temperatura, es inestable sobre radiación UV, entonces a veces en lugar de utilizar el analito, se utiliza alguna molécula parecida, ¿sí? Para generar esa cavidad selectiva. ¿Cuál va a ser el monómero funcional? Como ya les dije, actualmente nosotros, para evitar gasto de tiempo y de reactivos, utilizamos la simulación computacional para simular cuál de los monómeros existentes, de los cientos de monómeros posibles, podría ser utilizado y tendría mejor interacción con la molécula template. El solvente porogénico, que es muy importante porque generalmente ese polímeros se sintetizan en soluciones homogéneas, ¿sí? Y el solvente tiene que disolver tanto en template, el monómero funcional, el monómero estructural, el iniciador radical. Entonces eso no es también una elección tan simple, y actualmente también estamos utilizando computacional para poder ver cuál sería el mejor solvente y el mejor monómero funcional. Bueno, el iniciador radicalar, que va a permitir la formación de radicales. Si es en medio acuoso, se utiliza el persulfato de potasio. Si es en medio orgánico, se utiliza el AIBN, que es el más común, ¿sí? O el peróxido de benzoilo también. Y el monómero estructural. Entonces son varias variables. Hacer un MIPI que nunca ha salido en la literatura es una tarea que no es muy simple. Entonces, a veces hay tesis de doctorados que mal consigue hacer el MIP y después hacer las otras análisis, son otras personas que continúan, ¿sí? La interacción entre monómero funcional y el analito puede ser covalente, semicovalente y no covalente. La covalente es la que te ofrece
mejor selectividad. Pero el problema es que uno tiene que conocer de química orgánica, tienes que aprender a hacer toda la síntesis para poder linkar covalentemente el monómero funcional al template, entonces es muy demorada. Es la que mejores coeficientes de selectividad, o sea, son obtenidos. Entre tanto, esa interacción es más, es difícil de obtener, tienes que conocer mucho química orgánica, de síntesis orgánica. La semicovalente es una mezcla, haces el MIP de forma covalente, después se retira, se remueve la molécula molde y la síntesis, la extracción, el reenlazamiento se hace a través de una interacción no covalente. Y el no covalente es el más simple, que utiliza interacciones puente-hidrógeno, utiliza interacciones pi-pi, utiliza interacciones dipolo-dipolo, ácido-base, ¿sí? Entonces es la que es más común, ¿sí? Y ha presentado buenos resultados hasta ahora. Y los métodos de polimerización son homogéneos, en los cuales se encuentra el bulk y la precipitación, que es la más común. Y los métodos que utilizan surfactantes, para algunas ciertas aplicaciones, se utilizan métodos de suspensión y emulsión, que utiliza surfactantes, y el método electroquímico, que es para hacer films en la superficie de electrodos, ¿sí? Entonces tenemos varias variables, solo aquí para tener un panorama, ¿no? de cuál es el área y cuánto es el trabajo que se realiza. Bueno, aquí rápidamente, ¿no? Algunos de los monómeros funcionales y los tipos de interacciones no covalentes con su analito, ¿no? Interacciones hidrógenos o iónicas, y aquí son algunas que ya les dije anteriormente, ¿sí? En el inicio, antes de utilizar, de 1980 estoy hablando, se hacía una lógica. Si el analito era ácido, se utilizaban monómeros funcionales de característica básica para permitir esa interacción, aproximación ácido-base, y normalmente generaba las interacciones de hidrógeno. Y si el analito era básico, entonces se utilizaban los monómeros funcionales de característica ácida, como el ácido acrílico, ácido metracrílico. Entonces en el inicio había mucho de eso aquí. Ni siempre esos polímeros eran tan selectivos, entonces fallaban en la selectividad. Y cuando nosotros comenzamos, o la literatura también comenzó a mostrar el uso de simulación computacional, muchas veces la selectividad muchas veces no, la selectividad acabó mejorando, porque existían otros tipos de interacciones también. ¿Sí? Eso aquí acabé de decirles, ¿no? Sobre las interacciones, y aquí los diferentes tipos de interacción y la fuerza de las interacciones que no son covalentes, ¿no? Interacción electrostática, puente hidrógeno y así por delante. Bueno, en general, entonces en el inicio, o cuando alguien está queriendo entrar en esta área, utiliza la regla ácido-base, polímero es más, el monómero, el template es ácido, entonces vamos a utilizar un monómero funcional de características alcalinas, ¿sí? Y el monómero estructural son varios en la literatura, y por vía de regla, ¿no? Para inicio, que no conoce el área, entonces se utiliza muchas veces la proporción entre 10 a 600 veces en relación al monómero funcional, ¿sí? Entonces es más o menos esa reglita, vamos a decirle así. Y el monómero estructural más utilizado, que le va a dar la rigidez a nuestro polímero, ¿no? Alrededor de la cavidad selectiva, es el etileno glicol dimetacrilato, o más conocido como EYDMA, ¿sí? Por ser barato y porque siempre ofrece, ¿no? MIPIs con cadena lateral, son MIPIs más, vamos a decir así, menos porosos, ¿sí? Entonces son MIPIs que no tienen tanto problema en porosidad. Y otro polímero que se utiliza, aparte de su cavidad, ¿no? Y otro polímero que se utiliza, un monómero estructural que se utiliza mucho, es el TRIN, que es este aquí, es el trimetilpropano trimetracrilato. También es de naturaleza acrílica, ¿no? Y en este caso se obtiene polímeros impresos mucho más porosos debido aquí a la propia estructura del TRIN, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos otros aquí en el medio que también son algunas veces usados, todos de características de acrilamida, ¿no?
Bueno, entonces, algunos procedimientos, ¿no? Como ya les dije, hay algunos bulkis, precipitación, suspensión, emulsión y electroquímica. Y aquí voy a dar una repasada porque son los métodos que voy a presentar después. Entonces, es utilizado una mezcla homogénea, el método de precipitación, donde se mezcla el monómero funcional, el solvente porogénico, el iniciador radicalar y el monómero estructural, ¿sí? Todo en una misma mezcla, en ausencia de oxígeno, a través de luz o calor, entonces comienzan a formarse los polímeros debido al alto volumen, entonces se generan partículas, ¿sí? Entonces no tienden a juntarse, y después son obtenidas partículas más o menos con esta apariencia. Es aquí una microscopía electrónica de una alumna de iniciación, aquí son de pregrado, son partículas de más o menos una micra, y aquí quien tiene ojo y que puede ver, aquí da para ver la porosidad del polímero, ¿sí? Entonces normalmente se utiliza 2% del monómero funcional y 90% de solvente, de tal forma que las partículas no se aglomeren. En el caso del bulk se utiliza 10 veces menos, o sea, volúmenes entre 5 y 10, y cuando se tiene una masa que hay que después de estar triturándola y para poder obtener el MIP. Entonces eso aquí es una forma un poco más elegante de obtener. Y si uno quiere ser y obtener partículas mucho más definidas, podemos utilizar la síntesis por suspensión. El problema aquí es que tenemos que conocer muy bien sobre surfactantes, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto crítico del surfactante? Y en ese caso, entonces se mezcla una solución acuosa, ¿sí? Para dar después el medio para formar las partículas de surfactantes, sobre la cual que son de característica orgánica, dentro de la cual se tiene la fase orgánica, el monómero funcional estructural, el analito, el iniciador radicalar y el solvente porogénico. Ahí se agita, ¿no? Bastante, y en cada gotícula va a obtener una porción de esa mezcla de la fase orgánica, y ahí al final se van a obtener partículas más definidas de polímero molecularmente impreso, ¿sí? Pero es una técnica que es menos usual porque hay que conocer de monómero, de surfactantes, y no es muy popular, ¿sí? Bueno, después cuando hablemos de los MIPIs híbridos, es otra alternativa para conseguir obtener polímeros de forma más organizada y con una apariencia más homogénea, ¿no? No así aglomerado, sino también homogénea. Bueno, entonces, una característica extremadamente importante, ya que estamos imitando a la naturaleza es específica. Pero en el caso de polímeros impresos por ser artificiales, tendremos la naturaleza que ellos van a tener de ser muy selectivos, ¿sí? No son específicos, son conceptos diferentes. Selectivos, o sea, que pueden absorber preferencialmente su analito o compuestos que tengan estructura análoga, ¿no? a ese analito. De cualquier forma, esa selectividad tiene que ser evaluada sí o sí en el área de polímeros molecularmente impresos, porque ese es el boom de esta área. Entonces, la selectividad es medida utilizándose el concepto de coeficiente de distribución, ¿sí? Del material. En una solución tienes el MIP, es un polímero, ¿sí? Un polímero, imagínense un polímero, un polvito, en el cual entra en contacto con el material, con el analito, después de limpio, obviamente, con las cavidades ya abiertas, y en la presencia del analito, una porción se va a absorber en ese material sólido, y en el remanente de solución vamos a hacer la medida por algún método confiable, como HPLC, espectrofotometría, algún método confiable para ese analito. Y ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Con esos dos valores de lo que sobró en el remanente solución y la concentración inicialmente colocada en esa solución, por diferencia se obtiene cuánto de analito ha sido absorbido en ese material. Y utilizando ese valor de Q que es obtenido por la diferencia entre la concentración inicial final dividido por el volumen utilizado en esa solución, veces multiplicado por el volumen utilizado dividido por la masa
de ese polímero. Vamos a tener el valor de Q, que representa la concentración de adsorbato en el MIP. Y la concentración CE es la solución, la concentración del analito que medimos en el remanente, porque teóricamente esos estudios se hacen cuando se alcanza el equilibrio de esa solución, de esa interacción. Y ese tiempo de equilibrio también es estudiado. Bueno, entonces tenemos el coeficiente de distribución y con eso hago eso tanto para mi material selectivo cuanto para mi material control, que es el NIP. Y a través de la razón entre la constante, el coeficiente de distribución del NIP dividido por el coeficiente de distribución del NIP, tenemos lo que se conoce como factor de impresión, y obviamente va a tener que ser mayor que 1, ¿no? Si queremos decir que mi MIP está mejor que mi NIP. Adicionalmente, puedo calcular el alfa para el polímero impreso con el analito y en la presencia de algún interferente, ¿sí? Entonces hago también igual la mezcla, puedo colocar junto en muestras binarias, ternarias, pero ahí tengo que tener un método de separación bueno, o como HPLC, por ejemplo, o normalmente se puede hacer separado el material en la presencia del analito, el material en la presencia del interferente. La limitante es tener un método analítico, si fuera hacer mezclas binarias, ternarias, que puedan medirme todo eso ahí de forma confiable. Entonces, inicialmente se puede hacer el material en la presencia del analito y del interferente, encuentro los coeficientes de distribución, y el coeficiente de distribución en la presencia del analito dividido por el coeficiente de distribución en la presencia del interferente, voy a obtener el valor de alfa, que es la selectividad del analito en relación al interferente para el MIP. Lo mismo puedo hacer para el NIP, y la razón entre estas dos variables me va a dar lo que se conoce como la selectividad específica. Y obviamente que cuanto mayor de un fuera esta razón, mejor va a ser la selectividad de mi MIP, ¿sí? Para diferentes interferentes y en relación al polímero control, ¿sí? Entonces, uno encuentra selectividad específica, puede ser a partir de 3, ya estás feliz porque está bien, o que encuentras hasta en valores de cientos o hasta de miles. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor será SS, mejor es la selectividad de tu MIP y más selectivo en una muestra más compleja poder ser usado. Y lo que se busca es eso, entonces obtener polímeros molecularmente impresos con el valor de S mucho mayores posible. ¿Sí? Y ese es el desafío. Bueno, entonces algunas aplicaciones consolidadas para el MIP. Entonces, inicialmente, como es un polvo, ¿qué fue de hecho? Y como extraía, se pensó, ¿no? Bueno, el MIP es un material que puede extraerme a partir de una muestra compleja mi analito de interés. Entonces, yo puedo aprovecharlo para preconcentrar el analito, así como para limpiar el analito de esa muestra compleja. Entonces, la primera aplicación que ya es consolidada es en extracción en fase sólida. ¿Sí? Entonces se hicieron varios cartuchos que se conocen como MISPE. Inclusive la Sigma ya comercializa estos tipos de cartuchos, por ejemplo, para fluoroquinolonas, que son antibióticos como ciprofloxacino, norfloxacino, pero el MIP es para todo ese conjunto de moléculas. Y más reciente, se está utilizando como fase sensora sobre la superficie de transductores, en caso electroquímicos, ópticos, piezoeléctricos, ¿sí? Y es de esto aquí que les voy a hablar. Bueno, entonces, generalmente se tiene el concepto de un sensor, ¿no? Es una fase sensora íntimamente acoplada a un transductor, que va a ser aquel que va a convertir la energía química o bioquímica aquí en una energía que puede ser mensurada, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de protocolo. Se puede hacer directamente en la muestra compleja, ¿no? Y a través de sistemas en flujo puede ser medida la variación en la presencia del analito, de sistemas piezoeléctricos que miden, por ejemplo, la balanza cristal de cuarzo, métodos capacitivos que miden la diferencia de capacitancia, o hasta métodos conductométricos, ¿sí? Y en sistemas en flujo. Y
el otro protocolo, que es el que más se aproxima a los inmunoensayos, cuando se utiliza inmunosensores, es que se hace la incubación en la muestra compleja aparte y después se hace la medida en un ambiente más limpio, como un tampón buffer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son dos tipos de mediciones que se hacen y en este caso, por ejemplo, puede ser una medida electroquímica utilizándose amperometría y voltametría, o una medida óptica utilizándose el analito es fluorescente o utilizándose la absorbancia o reflectancia si fuera colorido. Entonces, este es el protocolo genérico, así que se puede decir, para aplicación de MIPS como fases sensoras, ¿sí? Y con esto, ¿qué es lo que se pide cuando uno trabaja con un sensor? La característica de los sensores es que tienen que tener un tiempo de respuesta extremadamente corto, porque nadie espera 40 minutos para hacer una medida en un sensor, por lo general minutos, y minutos también es largo, segundos para hacer la medida en un sensor. Y se espera que ellos sean altamente selectivos y que puedan ser altamente sensibles, ¿no? Selectivos, sensibles y rápidos. Esa es la característica de los sensores. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos los MIPIs tal como aquellos que yo les dije anteriormente? Es que cuando se genera un MIPI, las cavidades selectivas no solamente se generan en la superficie, sino se genera en todo el volumen, todo el bulky del polímero, del material. Entonces, muchas veces, si la etapa de lavado, de extracción del analito no es completa o no es adecuada, el analito que está bien en el fondo, dentro del polímero, acaba saliendo durante tus medidas, y a la hora que tú vas a leer, estás teniendo más analito de lo que previsto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el MIPI, cuando se hace en bulk, tiene ese problema, en bulk o precipitación. Entonces, ¿cómo se puede solucionar ese problema? Utilizándose sistemas core shell, en el cual se coloca un núcleo, ¿sí?, que puede tener diferentes propiedades y sobre el cual se polimeriza una fina capa del polímero molecularmente impreso. Y tenemos dos ganancias ahí perfectas. Primero, que el núcleo puede ofrecer al polímero molecularmente impreso, que ya es altamente selectivo, ¿no? Porque primero se hacen los estudios conforme dije anteriormente y después se utiliza ese mismo proceso de síntesis sobre la partícula que vamos a utilizar de núcleo. Puedes darle las características de ser magnético, si utilizamos nanopartículas magnéticas como núcleo, ser fluorescente si utilizamos quantum dots como núcleo, que son los materiales Bohm en la época de fluorescencia. Puede sonarlo, ayudar en la conductividad si utilizamos, por ejemplo, nanopartículas de oro, o puedo darle una forma más esférica y más homogénea si utilizamos núcleos de sílice, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos la polimerización sobre núcleos rígidos con diferentes propiedades y sobre la cual se coloca entonces el polímero molecularmente impreso, que al estar apenas en la superficie, la transferencia de masa va a ser mucho más rápido, ¿sí? Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, desde un bulk que demora 2 horas para absorber, hasta un MIPI con superficial que demora apenas minutos para absorber y desorber, ¿no? Entonces, tenemos todas esas propiedades que ganamos al hacer materiales híbridos y la incorporación de MIPI sobre esas nanopartículas sólidas, ¿sí? Y aquí en el caso específico, para aplicación de sensores, ¿por qué? Porque ahí se torna más rápido y adicionalmente, por ser nanopartículas que ya son menores, alrededor de ellas generando las nanocavidades, voy a aumentar que el número de sitios activos que pueden interaccionar con mi analito, y con eso aumento que la sensibilidad también, ¿sí? Entonces tengo todas esas posibilidades para mejorar. Aquí algunos ejemplos, ¿sí? Como esto va a quedar después para ustedes. Y en el caso de la magnetita, que permiten aprovechar la separación magnética, ya no hacerla a través de cartuchos, centrifugación, técnicas de separación extremadamente aburridas,
y demoradas. En el caso de separación magnética, ¿cuál es la gran ventaja? Es que apenas con un imán externo podemos hacer esa separación. Bueno, ya les voy a mostrar. En ese sentido, nuestro grupo de investigación ha trabajado con diferentes tipos de polímeros magnéticos, ¿sí? Para diferentes aproximaciones, tanto para apenas para extracciones y preconcentraciones, como para el desarrollo de sensores. Y aquí tenemos algunos ejemplos para antibióticos, aquí el para amoxicilina, para tetraciclina. Tenemos MIPIs magnéticos para colorantes. Hemos desarrollado MIPIs magnéticos para pesticidas, aquí el ejemplo del metilparatión, para algunas hormonas, aquí por ejemplo el cortisol, para algunos aminoácidos como la glutationa, ¿sí? Y en el caso, algunas vitaminas como el ácido fólico, el folato y biotina. Entonces, y tenemos, bueno, varios otros ahí que ya no me acordaba. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de tener un núcleo magnético en nuestro polímero impreso? Como ya le dije, la selectividad y aprovechar que la magnetita acaba, o la propiedad magnética acaba ayudando en la recuperación del material apenas con el uso externo de un imán, ¿sí? Y eso porque las magnetitas, las partículas magnéticas que son sintetizadas tienen características de superparamagnetismo, ¿sí? Y eso ahí por las BSM acabamos teniendo esa conclusión. Entonces puede obtener, ya les dije, un gran número de cavidades selectivas que están en la forma superficial y eso me posibilita una mayor transferencia de masa, ¿no? Que permite ser utilizado en la construcción de sensores, por ejemplo, o también en los métodos de extracción normales. Y con eso, creo que solamente va a dar, porque ya falta 4 minutos, un ejemplo bien sucedido, muy bien sucedido, que ese material lo hacemos en Brasil, lo hacemos en Lima, lo hacemos en Barcelona y ahora se ha ido para Estados Unidos, de una síntesis que de un MIPI para biotina, ¿sí? Y en el cual entonces fue desarrollado, esta es la apariencia del MIPI magnético, ¿sí? Construido, fue desarrollado por una alumna de maestría y la síntesis de la magnetita, aquí voy a enfatizar aquí en el ejemplo, se echa a través de coprecipitación, pero actualmente estamos ya utilizando el método del poliol, ¿sí? Que es un poquito más complejo, pero como nosotros éramos todavía legos en esta área, entonces hicimos el método de coprecipitación por la simple mezcla de un cloruro de fierro 2, cloruro de fierro 3, adicionando lentamente, porque hasta eso tuvimos que aprender, adicionar lentamente el hidróxido de amonio concentrado, ¿no? Hasta formar las nanopartículas. Pero para la síntesis del polímero impreso, esa nanopartícula tenía que ser previamente modificada o funcionalizada, ¿sí? Y en ese caso, entonces, esa funcionalización se hizo con TEOS, tetraetilortosilicato, para, vamos a decir así, ponerle una capa de sílice alrededor de la nanopartícula de hierro. Ese fue un trabajo en 2016. Ahora hemos descubierto que con el método de poliol ya podemos hacer directamente la síntesis del MIP sobre la partícula, claro, porque él ya tiene una funcionalización diferenciada. Pero en el caso, fue adicionado el TEOS para colocar esa fina borde de sílica, que también fue estudiado el tiempo, la concentración, y para poder obtener el mejor MIP. Y él permitía entonces la introducción de esa sílice alrededor de la partícula magnética, que posteriormente fue funcionalizada con un silano adecuado y que también tenía en su finalización grupos metacrílicos. ¿Por qué metacrílico? Porque después, durante la mezcla con el monómero funcional, el monómero estructural iniciador radicalar, alrededor de esta partícula, utilizándose de este grupo metacrílico, podríamos inserir o sintetizar o crecer, ¿no?, el polímero molecularmente impreso alrededor de la partícula magnética. Entonces aquí tenemos
el silano. ¿Y por qué un silano? Porque los silanos, los grupos, los compuestos silanos se acoplan fácilmente a través de la técnica de silanización a la sílica, ¿no? A la sílice. Bueno, se obtenía entonces esta partícula modificada. Aquí intentamos hacer un gráfico, aquí no sé si fue muy bueno. La presencia del polímero, del monómero funcional, que fue ácido acrílico, del monómero estructural, que fue EDMA, de analito, que fue la biotina, y de la partícula magnética modificada con aquel acrilato. Entonces, utilizándose la iniciación radicalar a 60 grados, se obtuvo entonces la polimerización alrededor de esta partícula magnética. Entonces aquí está el MIPI formado alrededor de la partícula magnética. Obviamente, por ser una partícula magnética, nanopartícula en torno de 20 abajo, menos nanómetros, en realidad aquí es un aglomerado de partículas magnéticas, de nanopartículas, ¿sí? Bueno, entonces ese material sólido es lavado para retirada de la biotina, utilizándose un sistema Softler de metanol y ácido acético, ¿sí? Y ahí se obtiene el magneto MIPI, que es este aquí, ¿sí? Y el polímero no impreso también es preparado de la misma forma, ¿sí? Y aquí un ejemplo de cuánto ese MIPI es extremadamente magnético, por lo menos para nuestro uso, utilizándose ese imán de neodimio, y en el tiempo que yo les estoy diciendo, les estoy hablando cómo se observa que ese magnetismo es eficiente, ¿sí? Y no da ni 30 segundos de lo que les estoy hablando. ¿Y cómo saber eso? Y ahí entró nuestro amigo Luis para mostrar si realmente estas partículas son súper paramagnéticas o eran ferromagnéticas apenas. Y eso fue porque en un congreso que yo fui, habían unos españoles que cuestionaban cuando poníamos otras personas, el DRX, que decía, pero la magnemita también es parecida con la magnetita. Entonces, ¿cómo tú sabes que era magnetita? Bueno, eso fue lo que yo escuché en ese congreso. Y ahí alguien dijo, porque hay que hacer los BSM, ¿no? ¿Cómo es? Magnetometría de muestra vibrante. Y ahí, entonces, con una colaboración con Luis, ¿no? Nos ayudó a ver cómo que evolucionaba esa magnetización en función de cada capa adicionada a las partículas magnéticas. Entonces aquí en negro tenemos obviamente la magnetización mucho mayor de la magnetita. Después tenemos cuando es rodeada por el TEOS, cuando es rodeada por el MPS y cuando es finalmente adicionado o sintetizado el MIP. En todos los casos podemos ver que tiene las características de partículas superparamagnéticas, ¿sí? Y es solo lo que les puedo decir en relación a eso porque es mi área de actuación. Pero vemos que entre la magnetita inicial y cuando se forma el MIPI magnético, un decréscimo de 10 veces en la magnetización de saturación no perjudica cuando es acoplado ¿no? a los ensayos que hacemos. Y de entre esos ensayos tenemos, por ejemplo, el uso de este material en experimentos que nosotros llamamos de magneto ELISA. O sea, los ELISA son aquellos que hacen los testes de anticuerpo antígeno para dengue, para Zika, para SIDA. Y también se pueden adaptar para uso de polímeros magnéticos impresos en testes de magneto ELISA. Aquí tengo un video, creo, por aquí. Bueno, entonces no perjudicó a pesar de bajar 100 veces el valor de la saturación de magnetización y el perfil se conserva. Y no solamente es aquí, sino en todos los MIPS que hemos hecho magnéticos, la mayoría de ellos hemos intentado hacer este tipo de análisis, ¿sí? Para ver si son súper paramagnéticos. Bueno, entonces otros tipos de interacciones pueden ser hechos a través de RMN, ¿no? Para descubrir si de hecho cuál va a ser el tipo de interacción, en el caso de la biotina
con el ácido acrílico vemos que aquí es una interacción de hidrógeno, porque aquí se ve claramente cómo varía aquí el valor del desplazamiento químico. Y también otro estudio para demostrar que el área superficial de hecho muda es la caracterización por absorción de nitrógeno. Y en el caso, los valores que pueden ser observados cuando se compara el MIP hecho solamente en bulbo, en precipitación, o el MIP convencional que nosotros le llamamos, en relación al MIP magnético, cómo muda el área superficial, ¿no? Demostrando todo aquello que les dije, las ventajas que eran causadas por parte de utilizar un core shell, ¿no? Un MIP core shell. Bueno, una cosa importante fue en este caso de la biotina que nos sirvió, pero fue una luz así. Cuando se hizo el estudio de selectividad para una molécula que era muy diferente, que es 1-cloro-2,4-dinitrobenceno, el valor del factor de selectividad era 5. Entre tanto, cuando se hicieron moléculas con valores con formaciones o con estructuras muy parecidas, los valores de ese factor fueron en torno de 1, máximo 2. Entonces, ¿qué ocurría? Que en un principio nosotros veíamos esto mal, pero en realidad, ¿qué existe? Existen muchos sistemas inmunológicos y inmunensayos que utilizan sustancias biotiniladas para hacer diferentes tipos de ensayos inmunológicos. Entonces hicimos que pensamos que ese MIP estaba mimetizando la abidina, la interacción abidina-biotina. Entonces el MIP sería mi abidina artificial y la biotina o cualquier sustancia biotinilada podías encajar en ese material. Y de hecho fue realizado eso. Y con eso fue desarrollado varios métodos en el cual se utilizó ese polímero molecularmente impreso para aislamiento de la biotina y detección de la biotina y moléculas biotiniladas, inclusive generó una patente europea, eso aquí que está por ahí. Y bueno, colaboración con España. Y ahí, justamente, ya que ese MIPI magnético se podría utilizar para detectar sustancias biotiniladas, fue hecha los estudios en magneto ELISA, ¿sí? Para ver cuánto de una molécula de HRP biotinilado, que es altamente utilizado para diferentes inmunensayos, podría ser hecho. Y sí, y con ese magneto ELISA, están viendo ahí que él absorbe bien, o abajo es un imán, el imán, el MIPI magnético se conserva abajo y en el sobrenadante se hacen las medidas de ELISA después por revelación con TBM, que es un colorante que entra en contacto con el HRP y peróxido de hidrógeno, y después se hacen las medidas en un lector de ELISA. Y eso también, con ese mismo material, fue hecha la construcción, ya está acabando, ¿sí? De magneto, sensores, utilizándose estos electrodos base, que son electrodos que dentro del grafito epoxi tiene un imán de neodimio, y se utilizan para poder acoplar aquí el MIP magnético. Y este sistema ya era utilizado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es mi compañera que trabaja con esa línea de investigación. Ya utilizaban nanopartículas magnéticas modificadas con anticuerpos para reconocimiento de diferentes virus, antígenos. Y en el caso, entonces pensamos en ver si ese tipo de MIPI magnético podía ser utilizado para desarrollo de varios sensores. Y bueno, en este caso el protocolo de medida ese tiene aquí uno de los protocolos, la matriz compleja. Aquí pones a reaccionar el MIP magnético con tu matriz, el MIP va a absorber el mismo protocolo del inmunoensayo, va a absorber, se lava y no sale el bendito, lo pones aquí encima de la superficie, lo lavas y después haces la muestra en un medio más limpio como un tampón buffer, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, con eso ya voy a acabar. Hicimos un sensor, en el caso fue para otro tipo de analito, pero siguiendo el mismo proceso, y se obtuvo
a través de medidas electroquímicas, diferentes señales, en el caso fue voltametría de pulso diferencial. ¿En qué se basa esto? Que si mi analito es electroquímicamente activo, en la presencia de un potencial, voy a conseguir obtener el pico de oxidación o de reducción, ¿sí? Después de hecha la incubación, ¿sí? Incubación del proceso inicial. Y aquí tenemos las diferentes señales y aquí la prueba de calibración obtenida. Bueno, entonces yo voy a parar por aquí porque ya los voy a aburrir mucho y voy a entrar aquí a mis conclusiones aquí finales. Deja ver aquí, si yo no sé ahora si se va a ver de nuevo aquí el poliol. Como le dije a Luis, no sabía si el tiempo que iba a tener. Entonces, creo que conseguí pasarles, ¿no? Que es posible, ¿no? En este seminario ver los fundamentos y aplicaciones de los magnetos MIPI como aplicaciones en sensores. Y nuestro grupo de pesquisa, de investigación ha desarrollado varios tipos, ¿no? de MIPIs y utilizados en diferentes sensores electroquímicos, ¿sí? Para varios tipos de analitos y demostrando que aquí, claro, no va a dar para ver todo, ¿no? Que estos materiales realmente son altamente sensibles, selectivos, inclusive duraderos y a veces se puede reutilizar. Yo no uso la reutilización, pero las chicas en la uni sí han hecho reutilizaciones. Y sin embargo, la síntesis del MIP, tengo que decirles que no es trivial, ¿no? Eso porque ya tenemos un know-how desde 2009, ya cuántos años atrás. Y por eso actualmente estamos utilizando en colaboraciones, ¿no? El uso de herramientas computacionales para elegir el mejor monómero funcional y así también como el solvente porogénico, ¿no? Bueno, yo antes de más nada quería agradecer a mi grupo de investigación. Esa fue la última foto antes de la pandemia, ¿sí? Y bueno, mis alumnos, aquí están mis postdoc, mis doctorantes, mis mestrandos, mis co-orientados, aquí ya son doctoras, Flori y Anaí ya son doctoras, ¿no? Talices aquí. Y bueno, a los organizadores aquí de este seminario, en la persona del doctor Luis Avilés, que fue quien me invitó, ya hace un tiempo ya me había invitado. Y bueno, nada se hace sin las agencias de fomento, ¿no? Las agencias de fomento de aquí de Brasil, y la estadual y las federales. Bueno, y a todos ustedes que tuvieron la paciencia de escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ahora me escuchas? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Pilar, por la charla, muy interesante. Algunas cosas que yo no estaba al tanto, pero están muy interesantes. Me gustaría ahora abrir la sesión a preguntas. Si alguno tiene una consulta, puede levantar la mano o escribirla. Yo tengo algunas preguntas, pero si alguno quiere comenzar, bienvenido. Claro que huye de esta área, cada uno tiene su área, huye de... Empiezo yo entonces. A ver, para recapitular un poco y quizás para terminalizar con algunos que no estamos en el área, tenemos los MIP, que son los polímeros molecularmente impresos, que son estructuras que sirven de soporte o para manipular otras moléculas más complejas. Y después mencionaste los NIP, pero por ahí muy por encima no eran impresos, o sea, que son únicamente sintetizados sin control alguno. Sí, ajá, sin control alguno, porque son sintetizados, mejor dicho, son sintetizados igualitos a los MIP, pero no le ponemos el template, no le ponemos el analito, ¿no? O sea, no se va a formar ninguna cavidad selectiva. Okay. Se hace igualito en las mismas condiciones, inclusive simultáneamente. Hace la mezcla, todo idéntico, solo que en el caso no le pone el template. Entonces uno es diferente al otro en ese sentido. ¿Sí? Ok, entiendo. Tenía otra pregunta. Creo que por la diapositiva 12 habías mencionado los tipos de capturar y habías mencionado las interacciones. Mencionaste la acénico-valente, ¿puede ser? No me quedó claro bien. Me imagino que eso depende del tipo de enlace con el que capturas la molécula que va a ir en el... Sí.
Entonces, ¿cómo funciona? Hay dos formas de hacer. Hay tres formas. Haces el covalente, que es mucho más complejo porque necesita síntesis orgánica, tanto para la formación del complejo por el monómero funcional y template, cuanto después para la absorción. Entonces tienes que hacer, no sé, a veces tienes que hervir la muestra, hacer una mezcla ahí. En el semicovalente haces la síntesis covalentemente, haces su liga, enlazas el monómero funcional al template, después haces una quiebra de ese enlace, sacas el template de alguna forma, y la interacción es no covalente, o sea, solamente se va a absorber y se va a encajar ahí en esa cavidad, ¿sí? Entonces, por eso que es semicovalente. ¿Sí? Y el último, que es no covalente, es el más simple. Tanto la interacción entre el template con el monómero funcional es no covalente, puede ser tipo puente hidrógeno, interacción hidrógeno, y después que lo lavas, sale, y cuando vas a absorber nuevamente el template, también es una interacción no covalente. Entonces son esos tres tipos de interacción. Ok. Sí. Y yo tengo una última pregunta. En la parte de los polímeros impresos orgánicos, tú lo que haces es tomas un precursor, una molécula, que es al final la molécula que vas a querer detectar, y a partir de eso vas creando el polímero molecularmente impreso para después retirarlo y que ese sea tu sensor. ¿Está bien así la idea? Exactamente, ese es porque ya no tiene la cavidad tanto de conformacionalmente como funcionalmente, complementar para poder recepcionar de nuevo otra misma molécula para el que fue creado, ¿no? De una muestra más compleja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa cavidad va a ser exactamente tridimensional y funcionalmente, que va a permitir que esa molécula o moléculas con estructura muy parecida acaben encajándose en esa cavidad selectiva. ¿Sí? Ok. Está bien. Eso es todo por mi parte. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo quería preguntar algo de ignorante nomás. Pilar, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Los análisis bioquímicos comunes, que uno testea, qué sé yo, testosterona, lo que sea, o biotina o no sé qué cosa en sangre, supongo que se hacen de distintas maneras, pero ¿puedes elaborar un poquito en eso? ¿En qué compite estos MIPS con con los anticuerpos antígenos, con los biológicos? Claro. Sí. ¿Qué ocurre? Cuando uno trabaja con sistemas biológicos, la aplicación es estrictamente para análisis clínicos, ¿sí? Como sangre. Pero los anticuerpos, enzimas, cualquier tipo de esos materiales biológicos, tiene el problema de que si los trabajas en otros tipos de muestras, como muestras ambientales, de efluentes industriales, aguas de ríos inclusive, ¿qué pasa? Se desnaturan, pierden su conformación tridimensional y ya no son selectivas. ¿Por qué? Pues se desnaturan, o sea, se mueren. O sea, se desnaturan y pierden su selectividad. Entonces los MIP, por ser biomiméticos, tanto inorgánico cuanto orgánico, permiten que ampliar ese tipo de inmunoensayos, ¿sí? En otro tipo de matrices, ¿sí? O sea, puedes analizar, por ejemplo, no puedes utilizar un inmunoensayo de anticuerpo en vino, por ejemplo, si quieres determinar algún contaminante. ¿Por qué? Porque se desnatura. Entonces, utilizas el MIP, utilizas una enzima artificial para poder extender la aplicación. La idea está, la idea la tienen, pero no se puede utilizar sistemas biológicos en eso. Entonces tiene que utilizar un sistema que nosotros llamamos de biomimético, que sería, dentro de los cuales se encuentran los polímeros molecularmente impresos, porque la interacción entre el anticuerpo y el antígeno también es así, es específica, se genera pero no se mide, tienes que utilizar algún sistema marcador para que puedas medirlo,
¿sí? Por lo general es tipo sándwich, tienes el anticuerpo, el antígeno, de ahí pones otro anticuerpo marcado y lees esa fluorescencia, esa respuesta electroquímica. En el caso del MIP es igual, solo que el MIP puedes utilizarlo en muestras diferentes a las biológicas, ¿sí? Esa es la intención, la idea. Si hay algo de lo que estás buscando, pero es decir, un pesticida o algo así, pero no sé si son sí. ¿Cuál es la ventaja del MIP? Que aparte de ser una